Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Algunos que ya me conocen mucho saben que soy Ana María Kudish, presidenta de nuestro colegio Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Doy la bienvenida a las 45 personas que están inscritas y presentes en esta sesión comida de educación jurídica continua. Como todos saben, la Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene 40 comisiones de estudio y ejercicio profesional. Nos reunimos en este lugar 4 veces al día, es decir, 2 sesiones en la mañana, 2 sesiones al mediodía, de diferentes áreas del derecho, para la educación jurídica continua de toda la abogacía mexicana que quiere participar con nosotros, y esta es una de ellas. Esta es la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo, y esa es la razón por la cual estamos hoy reunidos con un invitado de lujo, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, que es el licenciado Miguel Bonilla, que es profesor e investigador por la Escuela Libre de Derecho. Y tenemos también la gran excepción de todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, a quienes les agradezco muchísimo su presencia, porque hoy nuestro colegio y su consejo directivo decidió hacerlo diferente. Queremos dar la opinión respecto de las reformas de la ley de amparo que tanto han agobiado a todo México. Tenemos a 35 personas conectadas en el Zoom, porque tenemos 27 capítulos al interior de la República Mexicana, es decir, la Barra Mexicana Colegio de Abogados está representada en 27 estados de la República, y todos ellos también se conectan por Zoom a esta sesión. Y por lo mismo, hoy en una forma razonada, estudiada, fundada, quiere nuestro colegio dar su opinión respecto de estas reformas, y esa es la razón por la cual agradecemos a todos los medios su apoyo y su presencia en esta sesión. ¿Cómo funcionamos? El coordinador de la comisión, que es el licenciado Andrés Aguinaco, es quien coordina la sesión. El ponente da su exposición respecto del tema que vino a hablar el día de hoy, que son las reformas a la ley de amparo. Una servidora, presidenta, vengo aquí a una educación jurídica continua, al igual que todos los demás presentes. Agradezco a los miembros de mi consejo directivo que están aquí, en esta mesa a mi izquierda, y desde luego a mi primer vicepresidente, que está aquí junto a mí, ahorita le daré la palabra, y a nuestros expresidentes de nuestro colegio, a quienes también agradezco mucho su presencia, Fabián Aguinaco, el licenciado Quijano, a quienes les agradezco también el que estén aquí. Tengo muchos barristas especialistas en amparo, que desde luego nos corregirán a todos la plana y que harán las preguntas que consideren y estimen pertinentes. Y bueno, pues les doy otra vez la bienvenida, agradeciendo a todos su presencia y su interés en tener conocimiento de qué pasa, qué sucede y qué va a pasar en el futuro de aprobarse esta reforma. Paso el micrófono a mi primer vicepresidente, a quien agradezco la organización junto con el coordinador de este evento, y te cedo la palabra, Jorge. Gracias. Gracias, Ana, y gracias a todas y a todos los que acudieron. Especial agradecimiento a Andrés, que el sábado por la mañana le dije que iba yo a pedirle que pospusiéramos la sesión que tenía programada para el día de hoy con 2 ponentes importantes para realizar esta e invitar también, y también agradezco mucho a Miguel Bonilla por haber aceptado el mismo sábado participar en esta sesión. Agradezco a los consejeros, las consejeras, a los expresidentes, a la asesora también de la senadora. Gracias por estar aquí. Y cómo funcionamos, efectivamente, como lo dijo Ana, para los barristas no es nada nuevo. En lo que vamos comiendo vamos escuchando a Miguel la exposición de esta iniciativa, los problemas que le vemos o los defectos, las virtudes. La verdad es que esas no creo que las toquemos mucho, pero el tema es más bien ver dónde creemos que puede haber un problema para los gobernados. Y bueno, le cedo yo el uso de la voz a Andrés Aguinaco, quien presentará al ponente. Pues otra vez, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este evento de la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo. Esta semana
entre fiestas del Grito de Dolores nos enteramos que hay una nueva iniciativa presentada al Senado por la titular del Ejecutivo que proponía modificar la ley de amparo. Y pues todo el mundo en la barra inmediatamente se sobresaltó, se pone a leerla. Dentro de la barra hay grandes barristas ya publicando artículos, dando su opinión, y todos muy preocupados por este asunto. Invitamos a un gran expositor, a Miguel Bonilla López, para que también nos dé su opinión sobre la iniciativa. Miguel Bonilla es profesor e investigador de la Escuela Libre de Derecho y consultor. Tuvo una distinguida, muy reconocida carrera en el Poder Judicial hasta su renuncia el año pasado, y es un distinguido articulista y autor de textos y libros sobre derechos humanos, amparo, derecho constitucional. Miguel, muchas gracias por venir. Nos estamos honrados con tu presencia y con escucharte. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Agradecido por la invitación a Jorge, a ti, Andrés. Agradecido por... Hay que acercarse. Hay que acercarse más. Es que sabes que si no hablas en el micrófono, los 35 del Zoom no te van a oír. Perdónenme, 35 del Zoom. No, los del sur también. También los de allá, los del sur y los hasta el norte. Bien, agradecido con nuestros anfitriones, agradecidos con ustedes de que dediquen esta tarde para platicar de algo que pues, nos interesa, no solamente como abogados, sino también como ciudadanos y ciudadanas. Esto me parece que es el punto más importante. Tenemos que dimensionar al juicio de amparo y cualquier reforma que se pueda hacerle a este instrumento procesal como algo de interés no solamente para el gremio al que pertenecemos, sino para el ciudadano y la ciudadana de cualquier condición, de cualquier estrato, porque al final de cuentas el amparo es la garantía de los derechos humanos que nos asisten a todos y a todas. Quiero hacer primero dos avisos generales. El primero de ellos, agradecer a 4 amigos que no sabía que iban a estar aquí y que de verdad quiero hacerlo público porque me conmueve que estén acá sabiendo que tienen otras ocupaciones. Osmar Cruz, Ernesto Martínez, Rafael Sámano y Rosario Huet, antiguos condiscípulos, algunos de ellos, de la Escuela Libre de Derecho. Lo segundo que quiero hacer ver es lo siguiente. En la publicidad con la que se dio a conocer este evento, se puso que Miguel Bonilla es un exmagistrado. Y no lo niego, soy un exmagistrado, pero me habría gustado más que no se hablara de lo que soy en términos negativos, sino de lo que soy en términos positivos. En mi carácter de profesor, porque soy profesor en la Escuela Libre, y en mi carácter de investigador también dentro de la Escuela Libre, mi función es examinar el derecho positivo de manera objetiva para que en mis clases pueda yo exponer aquello que aprecio del derecho positivo y para que en los artículos o ensayos que escribo de manera objetiva escriba lo que de acuerdo con los métodos que nos da el derecho encuentro en las normas vigentes o en las propuestas de nuevas normas. Con esto quiero decir que la exposición que voy a hacer no está contaminada, o pretendo, o quiero, o espero que no esté contaminada por el hecho de que ya no soy magistrado y de que renuncié, sí, como protesta por la reforma al Poder Judicial de la Federación. Pero creo que como, repito, investigador y profesor, mi deber es moverme en los límites del objetivo, en los límites de lo que metódicamente, metodológicamente se puede extraer de esta iniciativa. Además, también les decía yo a ustedes, más que abogados, o antes que abogados y abogadas, somos ciudadanos, ciudadanas. También me mueve un espíritu cívico el expresar en esta oportunidad lo que veo de este documento. Primero, es de agradecer que textos como estos, una iniciativa, pues sean dados a conocer a la opinión pública, porque efectivamente la opinión pública tiene mucho que decir, o tendría mucho que decir, acerca de esta y cualquier otra iniciativa de reforma, adición, modificación al orden jurídico vigente. Eso creo que es digno de que lo reconozcamos, de que se trate de reformas que no se impulsan sin hacerles una publicidad tal que la mayor parte de nosotros sepa que algo está en juego, algo está en el ambiente. Segundo,
También creo que es digno de agradecer que la Cámara de Senadores haya recientemente hecho pública su intención de escuchar los puntos de vista positivos o negativos acerca de esta iniciativa. Eso me parece muy loable, porque nos permite a todos, a todas, pues tener certeza de que lo que va a hacer el Senado será una discusión, un debate objetivo, no teñido de partidismos, sino teñido como debe ser, esperemos, de buscar lo mejor para nuestra sociedad. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Existe en derechos como el nuestro, el derecho positivo mexicano, una clara manifestación de que todo el orden jurídico nacional descansa en algo que se llama derechos humanos y sus garantías. Si quisiéramos corroborarlo, nos bastaría con ver el artículo 1 de la Constitución, que establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos y las garantías que reconoce la propia Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha celebrado el Estado mexicano. Pero no solamente dice eso el artículo 1, además dice que todas las autoridades, todas, absolutamente todas, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, está también obligado en los ámbitos de su propia competencia a hacer valer estos derechos humanos, a hacerlos respetar, a procurar que sean valederos para todos y todas. Esto, si lo conjuntamos con el artículo 16, primer párrafo de la Constitución, que establece el deber de toda autoridad de fundar y motivar sus actos, de hacerlo por escrito y de tener competencia para ello, me parece que nos da una dimensión no solamente formal, sino sustantiva, a lo que cualquier autoridad puede hacer en el ámbito de sus atribuciones. Autoridad administrativa, autoridad judicial, autoridad legislativa, en cualquier acto que realices, deberás fundar y motivar, pero no bastará con que fundes y motives, sino que tienes que fundar y motivar respetando los derechos humanos. En un orden jurídico como este, donde los derechos humanos y sus garantías son la base, la clave, la piedra angular de todo el orden jurídico, hay ciertos principios que nos permiten hacer que esto tenga operatividad, hacer que esto pueda de alguna forma. Me habían dicho que en esta clase de eventos el ponente no come. Pero al final, claro, en fin, buen provecho tengan ustedes, creo que ya van a empezar a servir. Les decía yo que el propio orden jurídico establece mecanismos para que los derechos humanos sean operativos, efectivamente se realicen y se brinden las condiciones para que efectivamente se realicen. Uno de estos principios es el de progresividad. El principio de progresividad, y hay una jurisprudencia de la anterior Suprema Corte que lo explica muy bien, dice lo siguiente, y les voy a leer 2 o 3 líneas de esa jurisprudencia. Y me voy a cambiar de lentes porque a estas edades ya los ojos nos empiezan a vencer. Dice esta jurisprudencia con registro 2029-434. El Estado está obligado a procurar con todos los medios posibles la satisfacción de esos derechos, así como el establecimiento de un nuevo piso mínimo de protección cada vez que se logra un avance en esta tarea. Y dice, delimita de manera negativa la capacidad de actuación estatal a través del establecimiento de una prohibición de regresividad. Esta prohibición, dice la jurisprudencia, se traduce en el deber de las autoridades de abstenerse de emitir actos legislativos que limiten el alcance que ya se reconocía a un derecho humano y a sus garantías, o de atribuirle algún sentido que desconozca la extensión y el nivel de tutela admitido previamente. Bueno, esto que dice la jurisprudencia lo complementa de este modo. La jurisprudencia concluye lo siguiente: siempre que hay un acto legislativo nuevo, lo que debe hacerse por parte del juez de amparo es examinar si tiene vinculación con un derecho humano. Si la tiene, hay que definir cuál es el piso mínimo que ya había sido alcanzado.
Una vez establecido este piso mínimo del poder de ese derecho humano, del derecho humano de que se trate, hay que ver cuáles son los términos de la adición, de la modificación que ha sido introducida por el acto legislativo. Y si en ese balance, contrastando el piso mínimo con la adición, el balance sale a favor del derecho, entonces ese acto legislativo deberá ser tenido como bueno. Pero dice la jurisprudencia, si por el contrario, en el saldo de cuentas ocurre que el derecho humano o sus garantías se ven disminuidas en relación con ese piso mínimo que ya se tenía, entonces, dice la jurisprudencia, el juez de amparo, el juez constitucional, debe declarar inconstitucional el acto, ese acto legislativo, y deberá, por tanto, amparar al quejoso, a la persona quejosa, y proveer para que se respete ese piso mínimo. Bueno, como ustedes pueden perfectamente colegir, esta jurisprudencia está diseñada para hacerle ver al juez de amparo cuál es el camino que tiene que seguir con un acto legislativo ya aprobado, que ya entró en vigor, con una reforma que ya está puesta en marcha, que al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial ya es obligatoria para todos y todas. Pero si bien lo vemos, esta misma jurisprudencia nos está mostrando el camino a los legisladores, a los jurisconsultos y a los ciudadanos y a las ciudadanas de cómo tendríamos que evaluar una reforma antes de que entre en vigor, antes de que sea discutida inclusive en el seno del Congreso, en las cámaras de diputados, de senadores. Esta misma jurisprudencia nos está diciendo, legislador, diputado, diputada, senador, senadora, jurisconsulto, jurisconsulta, ciudadano, ciudadana, valora la reforma que se está proponiendo a la luz del principio de no regresividad. Hay un autor que seguramente todos conocen, un filósofo del derecho español, Manuel Atienza, que nos dice, nos propone algo que me parece muy útil, un test para medir precisamente la bondad de una reforma legislativa. Y dice Atienza, cualquier reforma legislativa, para confeccionarla, el legislador que la propone debe satisfacer 5, le llama él, racionalidades. Y dice, tiene que satisfacerse una racionalidad lingüística, jurídico-formal, pragmática, teleológica y ética. La racionalidad lingüística, dice Atienza, implica que el redactor de la norma, el legislador, debe procurar que la norma que propone esté redactada en términos tales que haya perfecta comunicación entre su voluntad y el destinatario de las normas, de tal manera que no se pierda su mensaje. Tiene que expresarse de manera nítida, clara, o de la mejor manera, de la manera mejor posible. En cuanto a la racionalidad pragmática, nos dice, el legislador debe darse cuenta de que su reforma por sí misma no va a implicar el cambio en la sociedad, va a procurar que se den las condiciones para que se puedan dar las transformaciones que supone. Pero también en esa racionalidad pragmática, el legislador tiene que ver cuáles son los costos económicos, los costos sociales que implica introducir su norma. En la racionalidad teleológica, dice Atienza, el legislador debe de procurar que los objetivos que persiga sean fines políticos visibles, que no haya algo oculto por ahí, que no haya una carta, un as bajo la manga, sino que sea claro y que todos sepamos cuál es el propósito que se persigue. La racionalidad ética implica que, pues, la reforma que se produce debe de estar apoyada en razones que puedan ser justificadas éticamente. Y hay una, la racionalidad jurídico-formal, que es la que en este momento nos interesa y que les propongo que tomemos como base para lo que sigue. Dice Atienza, a ver, el sistema jurídico como sistema es un conjunto de pasos. Para que un sistema funcione bien, necesitamos 3 cosas. Que todos los pasos estén puestos, que no haya un hueco, que todos los pasos sean claros, que no haya discusión sobre si debemos ir hacia la izquierda o hacia la derecha, y que no haya pasos contradictorios. Si un sistema normativo contiene todos los pasos son claros y no hay pasos contradictorios, ese sistema va a alcanzar la finalidad que persigue. Pero si el sistema contiene huecos,
contiene normas que son de difícil interpretación o contiene normas que son contradictorias entre sí, dice Atienza, ese sistema jurídico no va a funcionar. Por tanto, la racionalidad jurídico-formal que exige que el legislador, en el momento en que propone su norma, dé cuenta con estas tres cosas. La norma que voy a proponer, la modificación que le propongo, la adición que le propongo, uno, debe colmar una laguna, no producirla. Debe clarificar lo que a lo mejor antes no era claro, no producir más confusión. Y debe también ofrecer soluciones que se amolden unas con otras, no ofrecer soluciones que sean contradictorias con lo ya existente. Esta racionalidad jurídico-formal, como ustedes perfectamente pueden ver, está claramente conectada con la idea de regresividad en el sentido que hemos platicado. Si una reforma a una ley secundaria, a una ley reglamentaria como la del amparo, que directamente regula una garantía de los derechos humanos, la adición o la reforma que se propone, lo que originan son que haya normas contradictorias, normas confusas, ambiguas, o produce nuevos huecos, la adición o la reforma no será bienvenida en términos jurídico-formales. La regresividad que implica que se introduzca una norma que es contraria al piso mínimo que ya se tenía. Por tanto, me parece, un buen ejercicio que podemos hacer es examinar lo que nos propone la iniciativa a la luz de esto. ¿Hay racionalidad jurídico-formal? Y si no la hay, ¿por qué? En lo que sigue voy a procurar demostrar que hay por lo menos 7 temas. Hay otros muchos, son por lo menos 16 grandes temas los que contiene la iniciativa. Pero hay 7 que voy a tratar en este momento. ¿Por qué voy a tratar estos 7? Bueno, les hago aquí un paréntesis. No hablo en nombre de la Escuela Libre de Derecho, para nada ni mucho menos. Hablo en nombre de mí mismo y todo lo que diga acá podrá ser usado en mi contra y nada más que en mi contra. No de mi escuela ni de mi institución. Pero debo decirles que en la Escuela Libre, mis colegas del Centro de Investigación, como investigadores y ciudadanos, hemos procurado ahondar en los temas de la iniciativa. Y hay ciertos temas que otros de mis compañeros han empezado a tratar y que próximamente harán públicos. Yo haré referencia a los 7 temas que me corresponde o me correspondió a mí abordar. Pero son temas que creo van a ser de su interés. Estos temas son los siguientes. Nos vamos a referir a la adición del segundo párrafo del artículo 5º, fracción primera de la Ley de Amparo. Nos vamos a referir, permítame, nos vamos a referir a los efectos de la suspensión cuando el acto reclamado está relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Nos vamos a referir a los daños de difícil reparación que se van a exigir ahora para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte. Vamos a decir alguna cosa sobre la recusación. Vamos a decir alguna cosa sobre la ampliación de demanda. Hablaremos sobre uno de los puntos loables de la iniciativa, que es el tema de la justicia en línea. Nos vamos a referir a los artículos transitorios que le van a dar vida a esta reforma. Y finalmente haré una consideración acerca del Tribunal de Disciplina y la iniciativa. Entonces, estos son los 7 temas de los que voy a dar cuenta el día de ahora. Si de pronto nos alcanza el tiempo y tenemos algo de tiempo en sobra, y si ya acabaron ustedes de comer y a lo mejor entonces ya me corresponde a mí, tal vez hablemos también de la suspensión, los supuestos de suspensión del artículo 129, pero tal vez si es que nos da tiempo. Como quiera que sea, creo que lo que vamos a decir ahora nos va a permitir tener claves para comprender lo que se propone también en el 129. Bueno, dicho lo cual, vamos a comenzar. El artículo 5º, fracción primera, como sabemos, de la Ley de Amparo, lo que hace es definir quién es la persona quejosa, quién es el agraviado, aquella persona que aduce que un acto o una omisión de la autoridad ha violentado sus derechos humanos y que le ha ocasionado un perjuicio tal que puede ser remediado sí y solo sí, a través de un juicio en el que se siga el debido proceso, un tercero imparcial,
conviene en dictar una sentencia estimatoria que va a producir como efecto que se le restituya en el derecho vulnerado. Bueno, como ustedes saben, actualmente el artículo 5 refiere lo siguiente: la persona quejosa, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo. Durante casi toda su historia, el juicio de amparo sirvió perfectamente para tutelar el interés jurídico, para tutelar ese derecho subjetivo, tal como definió la Suprema Corte desde hace muchísimos años. El interés jurídico definido como el derecho subjetivo que conlleva una potestad o poder de exigencia, de tal manera que ante la insatisfacción de ese derecho surge para el quejoso la posibilidad de reclamar a alguien a quien le debe el derecho, cumple, restituye. Pero de un tiempo a esta parte, se ha considerado que el interés jurídico es bueno, es una cosa buena, pero es a lo que se empezaba a quedar corto. Se empezaba a quedar corto a la luz de nuevos fenómenos que ocurrían en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad se empieza a poner cada vez más y más compleja. Y tenemos ahora, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, derechos distintos o diferentes de los que tradicionalmente se pueden colocar dentro de la rúbrica de derecho subjetivo, dentro de la rúbrica de interés jurídico. Derechos que corresponden a colectivos. Derechos que corresponden a ¿quiénes? A personas que corresponden a sujetos vulnerables como las personas con discapacidad, las infancias y adolescencias, las personas que han sido objeto de discriminación estructural e histórica, como nuestras compañeras, las personas que pertenecen a pueblos indígenas, y otra clase de derechos que tienen que ver con cosas que están repartidas como un bien colectivo, como un bien común, no como un bien individual. Por ejemplo, el medio ambiente, la seguridad pública, la educación. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, toda esta clase de intereses tomó la forma de derechos sociales, derechos económicos, políticos, culturales, colectivos, que le corresponden a ti, a mí y a todos, los que estamos acá y los que están afuera. Son derechos que exceden esa camisa de fuerza que es el interés jurídico. Y entonces se dijo, pues que el amparo, que nació como garantía de los derechos que están en la Constitución, ¿no también debería tutelarlos? Y entonces, como sabemos, se introduce esta figura del interés legítimo, individual o colectivo. La iniciativa dice que, en su primer punto, comenzando, lo que dice es: queremos fortalecer el juicio de amparo como un instrumento de protección de todos, de todas. Y el primer punto que voy a hacer para lograr esa satisfacción universal de derechos, dice la iniciativa, es clarificar el concepto de interés legítimo. ¿Qué diríamos frente a un propósito semejante? Yo diría, wow, sí, por favor, hazlo, legislador. Pero también le diría, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con método, no vamos a hacerlo mal, porque si lo hacemos mal, corremos el riesgo de perder ese piso mínimo que ya habíamos alcanzado. Y vean ustedes, lo han leído seguramente, pero vale la pena que lo traigamos a colación en este momento. Dice la adición, tratándose del... ¿Cuál es la intención? Definir interés legítimo. La intención es definir interés legítimo. Vamos a ver qué es lo que se propone. Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamados, deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. Dice la iniciativa que esta definición no hace sino traer lo que la jurisprudencia ya había dicho, y en particular una jurisprudencia. Pero si nosotros leemos la jurisprudencia, nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor esa fue la intención, pero no fue el resultado.
Vean lo que dice la jurisprudencia. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Esto es, la persona que cuenta con este interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse, y fíjense, y ustedes me van a decir, me lo van a decir, ustedes, no yo, ¿dónde está la diferencia? Fíjense, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. ¿Dónde está la diferencia? Y una diferencia abismal, total. ¿Qué dice la adición? Los adjetivos de cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, ¿de qué los predica? No del interés, de la lesión. La jurisprudencia, ¿qué dice? Estos adjetivos los califico respecto de ¿qué? El interés, no la lesión. Porque para que haya interés legítimo no requiere una lesión jurídica actual, real. Lo que requiere es que haya un interés real y actual. Y son dos cosas completamente distintas. Y si nosotros hacemos énfasis en el interés, estamos hablando de interés legítimo, de derechos colectivos, difusos, de la posibilidad de que se ampare una persona y en la mejor expresión de ese amparo que se beneficie a los demás. Pero cuando hablamos de lesión actual, real y jurídicamente relevante, estamos prácticamente diciendo la definición de interés jurídico. Y pues eso ya lo tenemos, eso ya lo sabemos. Pero hay otro cambio que también es notorio. Y ahora sí me lo van a decir ustedes, no yo. Sigue la definición de la jurisprudencia. De tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. ¿Qué nos dice la adición que se propone? El beneficio debe ser cierto y directo. En otras palabras, nos está diciendo el beneficio que se otorgue vía lo que yo digo que es interés legítimo, tiene que ser el levantamiento de esa lesión actual, real, positiva, diríamos, y eso es algo que ya tenemos con el interés jurídico. No es lo que se exige para tutelar el interés legítimo. Al final del día, pienso, el interés legítimo está conectado con la legitimación procesal, la legitimación en el proceso. Por eso pienso que la enunciación más simple, más llana que podemos dar de interés legítimo se puede enunciar más o menos así. Se entiende por interés legítimo la necesidad del quejoso, expresada en su demanda, de obtener de la autoridad judicial la declaración de inconstitucionalidad de un acto u omisión que, si bien no están dirigidos a él, suponen una carga que pesa sobre su persona, familia, domicilio, bienes o derechos, de la que sólo así podría ser relevado y que en su máxima expresión beneficia a la colectividad a la que pertenece. Creo que en realidad lo único que tiene que hacer el juez de distrito cuando se le presenta una demanda en la que se aduce el interés legítimo, que es constatar que en la demanda existe la expresión de esa necesidad y nada más. Porque lo otro, saber que existe un acto u omisión que en efecto produce lesión real, actual, diferenciada, o que por efectos de la posible concesión del amparo se va a producir un beneficio cierto y directo en su persona, pues eso va a ser tema del juicio, eso va a ser tema del debate. Eso no puede ser algo conectado con la noción misma de quejoso, que por algo está en el artículo 5 para definir legitimación procesal. ¿Quién puede ser quejoso? ¿Quién puede intervenir como parte agraviada dentro de un juicio de amparo? Ahora, si esto es así, si lo que nos está proponiendo la iniciativa es un propósito loable, pero mal ejecutado, porque no traslada vis a vis lo que dice la jurisprudencia, y no nada más esta, las 80 jurisprudencias de la Suprema Corte y las 300 y tantas de colegiados que en este momento podemos encontrar en el JUS,
si no lo traslada, sino que lo traslada mal y trastoca los conceptos, yo me pregunto, los legisladores, los jurisconsultos, los ciudadanos, ¿estaríamos dispuestos a aceptar una adición semejante que lo que muestra es que es regresiva y que por tanto no cumple con esa racionalidad jurídico-formal? Yo creo que no. Bueno, primer punto. Creo que de esto los legisladores deben tomar nota, porque tal vez con un propósito loable, con un propósito benéfico, tal vez sin querer estemos trastocando el concepto, y eso puede ser peligroso. La otra solución sería, por ahí oí que alguien en algún programa de radio, de noticias, decía, Ni modo. lo bueno es que no me gustan las zanahorias, ¿eh? Alguien en algún programa de noticias decía, no, es que lo que queremos es que simplemente traer la jurisprudencia de interés legítimo acá a la ley, y la jurisprudencia es obligatoria, de todas formas los jueces están obligados. Bueno, ante una manifestación así, uno diría, no uno como juez, no uno como jurisconsulto, uno como ciudadano que piensa lógicamente, pues si ya está en la jurisprudencia y es obligatoria y los jueces tienen que hacerlo, pues ¿para qué meterle en la ley? Ya está resuelto el problema. Por tanto, si lo vas a hacer, hazlo bien. Bueno, segundo tema. Suspensión cuando el acto reclamado está relacionado con la prisión preventiva oficiosa. Lo que voy a decir a continuación está viciado de origen, porque lo que voy a decir ya no va a tener tanta objetividad como decía yo al principio. Y debo advertirlo para que estemos todos con las cartas sobre la mesa. Renuncié, no el año pasado, renuncié a finales de julio de este año al cargo de magistrado de circuito. Sí lo hice como protesta contra la reforma judicial, sí, lo hice por eso. Mi última adscripción fue el Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia aquí en la Ciudad de México. Y dentro de los últimos casos que tuvimos en el Pleno, estuvieron dos de importancia, de bastante importancia para la materia penal, que fue establecer si a la luz de la reforma del artículo 19 de diciembre de 2024, en donde se agregó al segundo párrafo del 19 esta leyenda de que las normas contenidas solamente pueden ser interpretadas en forma literal, si a la luz de esa reforma las jurisprudencias que había emitido ese Pleno Regional respecto de la procedencia de la suspensión con efectos de tutela anticipada, incluso de libertad, contra la orden de aprehensión motivada por delitos de prisión preventiva oficiosa o contra la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa, si seguían siendo válidas estas jurisprudencias. Nuestro Pleno consideró que sí seguían siendo vigentes, que la reforma constitucional no tocaba en nada los fundamentos de esas jurisprudencias y, por tanto, su obligatoriedad a la luz de la propia ley de amparo seguía siendo total y plena, por lo menos en la región Centro-Norte. Lo que voy a expresar en este momento son los mismos argumentos que empleamos entonces para decir que la reforma constitucional no afectaba el poder de los jueces de amparo de decretar la suspensión con efectos de tutela anticipada en casos como estos. Pero son argumentos que me parecen válidos, igualmente válidos, con la misma fuerza, con el mismo peso, para examinar la siguiente adición. Dice el artículo 166, lo conocen, pero vale la pena que lo tengamos de recordatorio, espero. Usted me ve y se está riendo de mí, y estoy viendo que lo hace porque está diciendo, está riquísima la comida, y usted no la está probando. ¿Sí está buena? ¡Oh! Bueno, me apuro para acabar y ya. Bueno, dice el 166,
Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad dictadas por la autoridad competente, se estará lo siguiente, fracción primera. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa que se refiere al artículo 19, la suspensión solo producirá el efecto de que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Así dice el artículo 166 vigente, y como saben ustedes, estos efectos son efectos que se dice en la jerga de los amparistas y penalistas, efectos limitados, porque en verdad son efectos sumamente limitados. La persona sigue en la cárcel, la persona sigue sujeta a la restricción de la libertad. Lo único es que su libertad ahora depende del juez de amparo, no depende del juez de proceso. Pero por lo que hace al proceso, el juez continúa con todo el procedimiento que corresponde. La jurisprudencia que emitió el Pleno Regional lo que dice es, no podemos leer este 166 fracción primera así en términos literales. Tenemos que verlo en conjunto con el orden jurídico en que está inmerso. Y ese orden jurídico descansa ¿en qué? En los poderes que tienen los jueces de amparo para examinar las demandas de amparo, las peticiones de suspensión y resolver en términos del amparo sobre los alcances de la suspensión. Y si el amparo está para proteger y tutelar garantías y derechos, y un derecho es el de presunción de inocencia, y tenemos dos sentencias de la Corte Interamericana que nos dicen que la prisión preventiva es una figura inconvencional, entonces el juez de amparo no puede obviar eso, y cuando decrete su suspensión, debe ver el 166, fracción primera, a la luz de esas sentencias. Y por tanto, procede la suspensión con efectos de tutela anticipada, incluso los de libertad. Bueno, lo que dice la propuesta de reforma es que hay que agregarle una última parte a esta fracción primera. Y esta última parte es una línea que dice lo siguiente. Tratándose de estos casos, la suspensión no podrá otorgarse con efectos distintos a los expresamente previstos en esta fracción. ¿Cuál es la motivación que da la iniciativa respecto de este enunciado? Dice la iniciativa, hay que mantener la práctica forense dentro de los límites de la ley y hacer que se cumplan las órdenes restrictivas de la libertad personal. Y después dice, esto va a fortalecer la suspensión. Pregunta, ¿cómo podemos decir que esto fortalece la figura de la suspensión si lo que hace es precisamente al contrario, restringir sus alcances? Lo que nos está diciendo es, la suspensión ya no puede tener otros efectos amplios, más protectores, más acordes con la tutela de derechos. No, te debes conformar con estos efectos, decíamos, limitados. ¿Cómo puede ser esto calificado de benéfico, de mayor amplitud, de mayor tutela, fortalecer a la figura de la suspensión? De verdad, no puede ser calificado así. ¿Y por qué no? El juez de amparo regula su actuación no con base en lo que dice la ley de amparo. El juez de amparo regula su actuación con base en lo que dice la Constitución y las normas secundarias que estén conformes con la Constitución. Seríamos, bueno, iba a decir seríamos muy tontos los jueces. Sí, no. Serían muy tontos los jueces, porque yo ya no soy juez. Serían muy tontos los jueces, y yo habría sido muy tonto cuando lo fui, si hubiera dicho, aquí tengo la Constitución que dice cosas muy bonitas, pero aquí está la ley de amparo y voy a tenerme nada más a lo que dice la ley de amparo. No, pues menudo juez. Lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de amparo, siempre que la ley secundaria, ¿qué? Respete lo que dice la Constitución. ¿Y qué nos dice la Constitución? Artículo primero. Todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce esta Constitución y deben ser respetados. Dice el artículo 16, hay que fundar y motivar, decíamos antes, pero fundar y motivar ya no nada más es un requisito de mera formalidad, de mero formalismo. No, cuando fundes y motives, lo que fundes y motives, tu acto de autoridad, debes demostrar que está en consonancia con los derechos humanos, porque el parámetro último de validez de tu acto de autoridad es ¿qué cosa? El derecho humano que está en juego. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 17, segundo y tercer párrafos de la Constitución? Tenemos todas las personas
el derecho de acudir a los tribunales que estarán, fíjense bien, dispuestos a una justicia, entre otros atributos, gratuita, imparcial, completa. ¿Y qué significa que la justicia sea completa? Significa, sí, por una parte, que todas las pretensiones y todas las excepciones que se ponen a consideración del juez merezcan una respuesta. Pero que la justicia sea completa significa también otra cosa todavía más importante. Que la justicia que se imparte se dé en consonancia con todos los poderes que se le otorgan al juez para que su sentencia la resuelva todas en su máxima expresión, sin dejar lugar a que queden por ahí huecos, vacíos, y que la justicia, por tanto, la sentencia, sea una sentencia, vamos a decirle así, descafeinada. No, tu sentencia tiene que tener toda la cafeína, debe ser completa en esos dos sentidos. ¿Qué dice el artículo 103? El juicio de amparo. ¿Y qué dice el 107, fracción décima? El juez de distrito, al conceder la suspensión, vamos a leerlo textual, dice: los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria. ¿Qué dice el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución? El derecho a la presunción de inocencia debe hacerse valer siempre. ¿Qué dice el artículo 128 de la Constitución? El artículo 128 es uno de estos preceptos que luego damos así como un artículo más por allí. A mí se me hace un artículo fundamental. ¿Qué dice? Toda autoridad, antes de entrar en funciones, deberá protestar, guardar y hacer guardar la Constitución. Esto se me hace de una importancia total, absoluta. Si yo como funcionario judicial, legislativo, de la administración pública, antes de tomar posesión de mi cargo, me comprometo a tener a la Constitución como la norma suprema y hacerla respetar, ¿qué estoy diciendo? No puedo desconocer lo que dice la Constitución en mi actuar diario. Todo lo que haga como autoridad, todo lo que haga, debo buscar que esté en consonancia con esa norma suprema. ¿Y qué dice el 133? Es norma suprema de la Constitución y todo aquello que esté de acuerdo con la misma, como los tratados internacionales. Si conjuntamos todos estos artículos, vamos a extraer una consecuencia. Y esa consecuencia es, para el juez de amparo, cuando proveas sobre la suspensión, debes proveer de forma tal que hagas valer los derechos humanos, que en la fundamentación y motivación de tu auto suspensional hagas valer los derechos humanos, que respetes cuando el derecho humano involucrado sea la presunción de inocencia, respetes la presunción de inocencia, que si vas a conceder la suspensión la debes conceder en forma completa. Esto es, no solamente te debes pronunciar por todo aquello que te piden en la suspensión, sino debes pronunciarte de tal manera que tu auto suspensional sea completo, produzca todos los efectos que pueden desprenderse de la propia Constitución. Si ustedes conceden en que esto es razonable, ¿cómo podríamos calificar a la adición que propone la iniciativa al 166, fracción primera? Tratándose de estos casos, los que tienen que ver con prisión preventiva oficiosa, orden de aprehensión, reaprehensión, la suspensión no podrá otorgarse con efectos distintos a los expresamente previstos en esta fracción. A mí me parece que el silogismo es claro. Si los poderes del juez de amparo, cuando decreta la suspensión, son estos, los acabamos de decir, entonces, cuando decreta la suspensión, no puedes decir, con base en el 166, fracción primera, en esta parte que se pretende sea adicionada, concluir, mi suspensión nada más se va a limitar a esto chiquito. No, porque entonces tu actuación estaría desconociendo, ¿qué cosa? El conjunto de normas constitucionales y convencionales que obligan a los jueces a otorgar justicia completa. Y en el caso de la suspensión, una suspensión completa, en sus más amplios alcances tutelares, esto es, incluso la tutela anticipada, o sea, la libertad. Como quiera que sea, si se aceptara la introducción de esta adición, se va a presentar un
un problema de interpretación. Y ese problema va a ser el siguiente. Les decía yo al principio de esta intervención que el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la región Centro-Norte tiene 4 jurisprudencias referidas precisamente al tema de suspensión, en donde lo que se dice es ni la adición al 19 constitucional impide que se otorgue suspensión con efectos de tutela anticipada, incluso de libertad, en casos de orden de aprehensión o imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Si incluso frente al 19 la jurisprudencia dice que la suspensión se debe otorgar, con esta adición lo que se va a producir va a ser un problema de interpretación claro entre los jueces de amparo y los jueces de proceso. Porque entonces se va a plantear el problema en perjuicio, no del juez que va a resolver, en perjuicio de los justiciables. ¿De a qué le hago caso? A la jurisprudencia, a la adición, a las razones que da la iniciativa. Se van a presentar problemas. Y esto, me parece, demuestra otra vez que no hay racionalidad jurídico formal. Porque ¿qué decíamos? Conforme a la racionalidad jurídica formal, a un sistema normativo se le deben adicionar normas, sí, solo sí, no van a producir ambigüedades, contradicciones, o si van a producir huecos o vacíos normativos. Bueno. Vamos a continuar con el tercer tema. ¿Perdón? No, seguimos, sí. ¿Vamos en tiempo o algo así? No sé. Vamos bien, vamos bien. Sí, no, bueno, no. Sí, no vaya a ser. Sí comí, ¿eh? Sí comí. No aquí. La verdad es que la Libre está bien cerquita. Y me vine caminando y pasé al Círculo del Sureste y no dudo que haya estado muy sabroso, pero nada que envidiar a mi torta de pavo y mi sopa de lima y mi cerveza Montejo fría y hasta un tequilita que me eché. Tus derechos humanos no se vulneran. No se han vulnerado. Pero bueno, vamos al siguiente tema, que es la exigencia de la difícil reparación como uno de los requisitos para otorgar la suspensión en términos de la propuesta de artículo 128. Aquí también hay un problema de racionalidad jurídico-formal y regresividad. Como ustedes saben, como recordamos todos acá, en la Ley de Amparo de 1936, la anterior a la vigente, el artículo 124, fracción tercera, disponía que la suspensión se decretaría si concurría, entre otros, el requisito de que, entre comillas, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Perdón, tengo que dar otros 2 saludos. Ya hice saludos amigos, acabo de ver acá y que de verdad agradezco que estén esta tarde. Pero hay otros 2 amigos que me acaban de mandar un mensaje y me dicen, te estamos viendo. Voy a decir, alguno de ellos o 2 de ellos, les voy a decir cómo lo dijeron. Ya acabaron de comer, somos adultos, hay libertad de expresión. Me dijeron, te estamos viendo, güey. Amigos, gracias Rodolfo y Rodolfo. Punto. Es que qué bárbaros, ¿no? Digo, este es un mensaje para ustedes. Me las van a pagar. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Esta disposición de la Ley de 36 tenía asidero constitucional perfecto, porque el artículo 107, fracción décima de la Constitución entonces vigente, que decía: los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a los terceros perjudicados y el interés público. Claramente hay consonancia entre lo que exigía la Constitución en ese entonces y la Ley de 1936.
Por tanto, la exigencia de que hubiera daños de difícil reparación como uno de los requisitos que debía constatar el juez para saber si otorgaba o no la suspensión a petición de parte estaba perfectamente justificado. Era un requisito constitucional. Pero ¿qué ocurre el 6 de julio de 2011? Que se reforma la Constitución, entre otras cosas, en la fracción 10ª del 107. Y la nueva redacción, que sigue vigente, hoy en día es la redacción vigente, dice lo siguiente: los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En consonancia con esta redacción nueva del 107, fracción 10ª, el actual artículo 128, en sus términos vigentes, dice: los únicos requisitos que deben constatarse para otorgar la suspensión son que lo solicite la persona quejosa y que no se siga a perjuicio del interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Punto, nada más. Cuando la Suprema Corte de Justicia interpretó lo anterior en una jurisprudencia, la que tiene como registro 2015-700, dijo lo siguiente: la acreditación de los daños de difícil reparación no es un requisito que debe acreditarse para que proceda la suspensión en el juicio de amparo, pero no solo porque se trate de un elemento que antes estuvo en la Constitución, pero ahora no, sino además porque esta lectura es consistente con el propósito de la reforma constitucional en materia de amparo en cuanto a la suspensión, en el sentido de privilegiar la discrecionalidad de los jueces. En efecto, considerar como requisito la acreditación de un daño de difícil reparación para la procedencia de la suspensión sería regresar al sistema de requisitos formales que fue superado con dicha reforma constitucional. El primer problema que se va a enfrentar la ley de amparo si se aprueba esta reforma va a ser el de la constitucionalidad de este requisito. Porque si la Suprema Corte, la anterior, claro, ya interpretó el 107, fracción 10ª, en el sentido de que ya no es un requisito la exigencia de los daños de difícil reparación, entonces, ¿bajo qué justificación podríamos dar por bueno que se exijan ahora o que se exijan en su momento en el artículo 128? Pero hay otro problema que tiene este 128. Bueno, hay otros dos problemas. Vean ustedes, dice el 107, fracción 10ª vigente: para otorgar la suspensión, el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. ¿Qué dice la reforma que se propone? Algo muy distinto. Para ello, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar en forma expresa y justificada un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Pero ojo, ya no para otorgar la suspensión. Fíjense lo que dice la reforma: para verificar que concurran los siguientes requisitos. ¿Qué no hay ahí una trampa? Porque lo que la Constitución exige únicamente es, para decidir si otorgas o no, determina la apariencia del buen derecho y el grado de afectación del interés social, pondera. Lo que nos está diciendo el artículo, literalmente, es otra cosa. Para efectos de verificar si concurren los requisitos siguientes, no para conceder la suspensión o negarla, para verificar si hay estos requisitos, pondera apariencia del buen derecho con interés social. Y eso es una cosa por completo distinta. ¿Y qué signifique? ¿Quién sabe qué signifique? Porque aquí hay otro problema, un problema, y de verdad lo van a ver ustedes conmigo. Fracción primera de la propuesta: que exista el acto reclamado, se tenga certeza de su inminente realización u opere una presunción razonable sobre su existencia.
Deberá acreditarse, aunque sea de manera indiciaria, el interés suspensional de la persona promovente, entendido como la existencia de un principio de agravio derivado del acto reclamado que permite inferir que su ejecución afectará a la persona quejosa. Nos empezamos a topar con el problema de si estos pueden ser cuestionados en su constitucionalidad, porque serían adicionales a los que refiere la propia Constitución. Pero olvidemos esto. Vean el desatino que se comete con la fracción tercera. Repito, deberá realizar en forma expresa y justificada un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social a fin de verificar que concurran los requisitos siguientes. Fracción tercera, que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social, el orden e interés público introduce un elemento adicional. El órgano jurisdiccional advierta que su concesión no causa un daño significativo a la colectividad ni priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden. Y fracción cuarta, que del análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados se desprenda la apariencia del buen derecho. Nos está diciendo, para efectos de analiza la apariencia del buen derecho y el interés social. ¿Para qué? Para que compruebe si hay apariencia del buen derecho e interés social. Eso es una petición de principio. Porque lo que nos está diciendo que hagamos es exactamente lo mismo que está dando por supuesto que tiene que hacerse. En términos literales, hay una mala redacción. Hay francamente una mala redacción. Y cualquier redacción equívoca en cuestiones como esta, pues no satisface el principio de racionalidad jurídico formal. Bueno, vamos a pasar ahora a ver otro tema. Vamos a hablar sobre la recusación. Dice la propuesta de fracción primera del artículo 59. Se establece la posibilidad de que el órgano jurisdiccional deseche de plano una recusación cuando se advierta que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión. O cuando la recusación, dice la propuesta de fracción segunda, sea presentada para que algún ministro o ministra, magistrado o magistrada, se abstenga de conocer de cuestiones accesorias o diversas al fondo de la controversia. ¿Qué problemas tiene estas dos propuestas? En realidad, hoy por hoy, si la recusación no se basa en alguna de las causales del artículo 51, el que está vigente en este momento, perfectamente se puede desestimar en términos del último párrafo del artículo 52. Ustedes recordarán que el artículo 51 refiere cuáles son las causas de impedimento. Son al mismo tiempo las causas por las cuales se puede recusar a un juez, magistrado, jueza, magistrada, ministro, ministra. Y dentro de esas causas, pues todas están orientadas a que se pone en riesgo la imparcialidad. No quiere decir que se pierda la imparcialidad, ponen en riesgo de que se pierda la imparcialidad, y eso basta, dice la ley, para que el juez, la jueza se excusen, o para que en caso de que no lo hagan, las partes puedan recusarlas. Pero el artículo 52 vigente, en su primer párrafo, dispone: solo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. ¿Esto qué nos hace ver? Que en realidad, si cualquier persona llegara a formular una recusación respecto de un juzgador, una juzgadora, e hiciera valer una causa que no estuviera contemplada dentro de las del 51, o que fuese análoga a algunas del 51, porque tuviera la misma fuerza de poner en riesgo la imparcialidad de la persona juzgadora, entonces, evidentemente, se puede desestimar de entrada esa recusación. Ningún problema lo hay. Es más, es lo que ocurre normalmente. Pero si cuando se formula la recusación, el alegato recusatorio se finca
en cualquiera de los supuestos de impedimento del 51 y el promovente expresa en su escrito los datos objetivos que sustentan la posible falta de imparcialidad, esto es, protesta de decir verdad acerca de los hechos de falta de imparcialidad que sustentan la recusación, relatados de tal manera que en su narrativa permitan presumir que está expuesta la causa en forma completa, que no haya lugar a duda en cuanto a qué hechos son los que se atribuyen y que configuran una de las causales, ¿cómo podría entonces la persona juzgadora decir, con base en lo que se propone, advierto que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción sea dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión? Me parece que no habría posibilidades de que esto ocurriera. Pero si la norma se queda, si este precepto se queda en el artículo 51, fracción primera que se propone, en realidad nos vamos a topar con un problema que ya está presentándose en este momento. ¿Cómo recusamos a una persona juzgadora que llegó al cargo con motivo de las elecciones, si consideramos que su imparcialidad se ve afectada por un favoritismo hacia sus electores o las personas que lo impulsaron? Y eso se está presentando ya en algunos tribunales. Por ejemplo, en algunos tribunales de estos que están súper especializados, las nuevas personas juzgadoras se han atrevido a formular un requerimiento para las partes, para todas las partes de los asuntos que están en el seno de su tribunal, de su órgano. Y les han formulado el requerimiento siguiente: te concedo 3 días para que me manifiestes tu parte si yo, juez, juzgador, me encuentro en alguna de las causales de impedimento del artículo 51, bajo el apercibimiento de que si no contestas, entonces daré por sentado de que estás conforme. ¿Qué con esto no estamos propiciando que si se aprueba el artículo 51, fracción primera, las personas juzgadoras, no las que tengan expediente personal libre, sino aquellas respecto de las cuales se pueda formular recusación, digan sin más, te desecho la recusación porque a mi juicio lo único que quieres es retardar? ¿Y a juicio de quién? De la persona juzgadora. Esta fracción, por tanto, me parece, puede significar un riesgo de que no se planteen las recusaciones y puedan ser examinadas. Porque ¿qué procede contra desestimación de plano de una recusación? Ahí viene otro tema. ¿Cuál de los recursos que prevé la ley de amparo es el que sería procedente? Y en eso también va a generarse debate. ¿Qué dice la fracción segunda? Decíamos que se propone del artículo 59, perdón. Dice, cuando la recusación sea presentada para que algún ministro o ministra, magistrado o magistrada se abstenga de conocer de cuestiones accesorias o diversas al fondo de la controversia. Esta fracción en realidad está retomando lo que dice una jurisprudencia más o menos reciente de la primera sala, con registro 2030-127. Pero esa jurisprudencia se refiere al caso en el que se recusa a la persona juzgadora, que a su vez va a resolver una recusación contra otro juzgador. Vamos a llamarle impedimento sobre impedimento. Entonces, fíjense, la jurisprudencia se refiere a ese caso y lo que dice es lo que la fracción segunda del 59 que se propone dice retomo y lo plasmo. Y aquí sí hay casi total coincidencia entre lo que dice la jurisprudencia y la propuesta de fracción segunda. Pero hay un tema. Si nosotros consultamos el ius y vemos la tesis 2030-127, que es de la que estamos hablando, vamos a ver que en las notas de pie que aparecen en la tesis se dice lo siguiente: la presente tesis participa en una contradicción de criterios pendiente de resolución en el Pleno de la Suprema Corte. Entonces, no está claro siquiera que la mejor solución sea que no procede el impedimento y se podrá desechar de plano cuando se genere respecto de la persona juzgadora que conoce a su vez el impedimento respecto de otra persona juzgadora. Es algo que está todavía en debate, en tela de juicio, porque por lo menos al día de hoy existe una contradicción de criterios
que no ha sido resuelta ni por la anterior Suprema Corte y desde luego todavía no por la presente Suprema Corte. Bueno, vamos ahora a la ampliación de demanda. El artículo 111 de la Ley de Amparo vigente regula la figura de la ampliación de demanda. Como sabemos, esta figura es creación jurisprudencial. No existía en la Ley de 36, no existió nunca antes, sino que se reconoció durante todo el trecho de vigencia de la Ley de 1936 por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Hay una jurisprudencia de la novena época, con registro 18, 39, 32 del Pleno, que es prácticamente la que dio origen a que se reconociera esta figura como de creación jurisprudencial, que se permitiera la ampliación de la demanda. Y fíjense ustedes lo que dice esta jurisprudencia vieja, que es el origen del artículo 111. La estructura procesal de la ampliación es indispensable en el juicio de garantías. Se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables, y fíjense bien lo importante, o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de esos plazos. Bueno, en la jurisprudencia 2016-652 del Pleno de la anterior Suprema Corte, que es la más reciente que existe sobre este tema, se dice: por lo regular el conocimiento de otros actos estrechamente vinculados con los originalmente reclamados deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados, de modo que por regla general el cómputo para presentar la ampliación corre desde el día siguiente al en que surte efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe y ordena dar vista al quejoso. Además, en la ejecutoria de la que derivó la tesis de jurisprudencia se sostuvo en forma expresa, y esta partecita me parece que es de extrema relevancia. Dice la tesis: la materia de la ampliación puede recaer sobre actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación, fíjense, que el quejoso no estuviera en posibilidad de reclamar anteriormente. ¿Por qué procede la ampliación? No por el conocimiento previo de actos o autoridades, sino porque es hasta el momento en que, por la rendición del informe o por las constancias que se le anexan, uno conoce de cosas respecto de las cuales antes no tuvo oportunidad de reclamar. En otras palabras, perfectamente puede darse el caso de que yo tenga conocimiento de un acto, pero que no sepa que ese acto está vinculado con el que reclamo en mi demanda, sino hasta que se rinde el informe con justificación, se acompañan las constancias, y es en ese informe y en esas constancias donde advierto que aquel acto que yo tal vez ni siquiera tenía en el radar, pero sí conocía, ya había sido yo notificado, ya me había hecho sabedor, lo que ustedes quieran, no sabía que tenía vinculación directa con el que estoy reclamando ahora, pero está estrechamente vinculado. ¿Por qué? Dice una tesis del 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Dice lo siguiente: un acto está estrechamente vinculado con otro para efectos del artículo 111 cuando la suerte de los dos actos está unida. ¿Y cómo podemos concebir que dos actos, su suerte, la suerte de cada uno de ellos, está unida a la del otro? Uno, cuando un acto es consecuencia en todo o en parte de otro, cuando modifica, amplía o restringe los alcances del otro, cuando un acto explica los alcances del otro,
cuando uno permite la subsistencia del otro, aunque sea solo en algún aspecto, o cuando la destrucción de uno supone la destrucción del otro en todo o en partes. Esto, en muchos casos, podrá ser perfectamente observable desde un, vamos a llamarle, momento inicial, momento 1. Tengo los actos reclamados y sé que están estrechamente vinculados, y ahí sí, mi carga está en reclamarlos ambos, o los 3, o los 4, los que fueran. Pero no necesariamente esto pasa así siempre. Y las personas que se dedican a la materia administrativa no me dejarán mentir. La materia administrativa, que es particularmente compleja, en donde los actos se van presuponiendo unos a otros, donde los actos se van sustituyendo unos a otros, donde los actos no necesariamente provienen todos de una misma autoridad o de un grupo de autoridades que pertenecen a una misma entidad o dependencia, sino que pueden ser múltiples, no necesariamente van a poder ser impugnados desde un momento 1, porque aunque los conozca, podría perfectamente ser valedero que no supiera yo que está estrechamente relacionado con él o los que estoy reclamando. ¿Y qué es lo que propone el artículo 111 de la iniciativa? Podrá ampliarse la demanda únicamente, se agrega esta expresión, cuando, fracción segunda, con independencia de lo previsto en la fracción anterior, la persona quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, y dice la iniciativa, y que no hubieran sido del conocimiento con anterioridad a la presentación de la demanda. No, lo que la jurisprudencia que creó la figura de la ampliación ha dicho qué cosa es. Cuando sobrevengan, por ejemplo, con la rendición del informe y las constancias que se le anexan, circunstancias que no tuviste la posibilidad de impugnar desde el primer momento, sino hasta ahora. En otras palabras, puede darse perfectamente el caso de que haya actos reclamados de los que tuvimos conocimiento, pero que no sabíamos que estaban vinculados en forma estrecha con el que estamos reclamando. Y la suerte de ambos sea de tal manera compartida que uno dependa del otro, en las formas en las que les he platicado. Bueno, vamos a continuar. ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Perfecto. Vamos a hablar ahora de una cosa buena. Hay algunas otras cosas buenas, ¿no? Las hay, no digo que no, pero decías, a lo mejor no vamos a hablar de las cosas buenas, sino de las que nos parecen que tienen algunos asegúnes que vale la pena que antes de que comience propiamente el debate en las cámaras se tengan en el radar. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la justicia en línea está bien. La justicia en línea tiene que ser, debe ser. Y en términos generales diría, creo que ustedes comparten conmigo la misma visión, la regulación que se propone es correcta. Que existan más facilidades para la firma electrónica, que existan más facilidades para que las autoridades responsables sean notificadas y no se puedan excusar en la falta de recepción de requerimiento, en fin, eso está muy bien, abrevia tiempos, ahorra costos, permite que las cosas sean de mayor facilidad, de mayor viabilidad. Pero ¿por qué si todo está bien? ¿Por qué lo echan a perder con un artículo transitorio? ¿Qué dice el artículo 4 transitorio de la iniciativa? El órgano de administración judicial contará con 360 días naturales a partir de su entrada en funciones para realizar las adecuaciones al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 3, 25, 26, 28 y 30 de la Ley de Amparo. ¿De verdad un año? ¿Un año? Tenemos ya un portal de servicios en línea, tenemos ya firma electrónica. ¿Un año? Eso lo queremos ya, eso lo queremos al día siguiente de publicación de la reforma, porque la justicia en línea es necesaria. Entonces, una buena reforma, de repente la atascan con un transitorio que todo lo deja hacia después. Bueno. Por último, dentro de estos 7 temas que quería tratar con ustedes esta tarde, está el Tribunal de Disciplina Judicial y la iniciativa.
En la Constitución se dice que el Tribunal de Disciplina está facultado para sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos contrarios a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Esta es una facultad que está escrita en términos tales que resulta amplísima por ambigua, amplísima por vaga, porque permite entenderla en formas tan disímbolas y tan laxas que podría dar lugar a la arbitrariedad. ¿En qué confiábamos para que esto se precisara de una manera racional? En que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estableciera una redacción más acuciosa, más detallada, que permitiera que solamente en los casos de verdadera y positiva necesidad pudieran ser sancionados los jueces y juezas. Pero lo que aparece en la Ley Orgánica es igualmente vago, si no es que más, que lo que dice la Constitución. Dice el artículo 184 de la Ley Orgánica: es causa de responsabilidad las conductas que atenten contra la administración de justicia, y dentro de ellas emitir resoluciones claramente contrarias a lo dispuesto en la Constitución, en la ley aplicable al caso o en la jurisprudencia, o contravenir las leyes que rigen la sustanciación de los juicios o procedimientos. Con lo que les acabo de exponer, nada más en estos 7 temas que acabamos de tocar, se encuentran, a mi parecer, problemas que tienen que ver con los alcances de la Constitución, los alcances de la ley aplicable al caso, los alcances de las jurisprudencias que se dice motivan las adiciones o reformas, o las leyes que regulan los procedimientos como el de amparo. En otras palabras, si la reforma que se propone, lo que hace, si se aprueba, es introducir disposiciones que no tienen racionalidad jurídico-formal, que incluso pueden ser tildadas de regresivas, entonces el problema que se va a presentar es que el juez no va a saber para dónde voltear, porque cuando tenga que aplicar la disposición a la luz del caso concreto, se va a enfrentar al problema: la Constitución, la ley, la jurisprudencia, la ley de sustanciación del procedimiento, el Tribunal de Disciplina también, porque el Tribunal de Disciplina va a decir: para mí no es la ley que tú dijiste o la forma de entender la que tú dijiste, para mí eso es una causa de responsabilidad consistente en una conducta que atenta con la administración de justicia. Y ahora el Tribunal de Disciplina tiene facultades jurisprudenciales. No es un mero órgano de fincamiento de responsabilidad, es un órgano que puede interpretar las leyes y establecer criterios vinculatorios para el resto de los jueces. A mí me preocuparía. Hay otras causales, las del 187 de la Ley Orgánica: la notoria ineptitud técnica o jurídica, ejercer atribuciones de manera claramente contraria en detrimento de la función jurisdiccional. Otra vez, si se introducen adiciones y reformas a un ordenamiento como la Ley de Amparo, y esas adiciones y reformas no satisfacen estos criterios de racionalidad jurídico-formal, lo que van a producir es que haya normas que sean interpretables, que sean discutibles sus ámbitos de aplicación y que inclusive produzcan otros huecos o vacíos normativos. ¿En qué medida eso va a poder calificar como una notoria ineptitud o técnica jurídica por parte del juez que tiene que enfrentarse al caso y resolver sobre la base de un artículo 5º, fracción primera, 166, fracción primera, 111, fracción segunda, en fin, ¿de qué manera eso no va a pesar en el ánimo del juez? A mí la verdad me parece que por todos estos asegúnes, lo que mejor convendría es que quienes van a tener en sus manos la facultad, la atribución de discutir y decidir si se eleva esta iniciativa de ley de amparo a una ley, sopesen
estos aspectos. Insisto, lo que he venido a decir en este momento no tiene que ver con que por mi parte haya un revanchismo de que ya no soy funcionario judicial del Poder Judicial de la Federación y diga, ahora todo lo que venga le voy a echar y me va a parecer mal. No, no va por ahí la cosa. No tiene que ver con el hecho de que en este momento me dedique yo a la investigación y a la academia y dar clases. Bueno, sí, un poquito. Tiene que ver con que, al igual que ustedes, soy ciudadano. Nosotros somos una cierta clase de ciudadanos, vamos a llamarle privilegiados. Sabemos derecho, nos entrenamos para eso, pero no somos la única clase de ciudadanos. Están los ciudadanos, ahí va uno, ahí van dos, ahí van tres, que no son peritos en derecho. Si todos tenemos derechos y los derechos humanos que tenemos son los que establece la Constitución y se deben respetar y respetar sus garantías, y la ley de amparo es la máxima garantía de los derechos humanos, cualquier reforma de la ley de amparo nos interesa a nosotros como abogados, pero nos interesa sobre todo como ciudadanos y ciudadanas. He venido esta tarde, pues, como ciudadano, a platicar con ustedes de algo que creo que es de nuestro interés. No pretendo decir que lo que digo es lo que tiene que ser. Quiero simplemente decirles cosas que veo y que a lo mejor a ustedes también los mueve a reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.